Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santa Francisca Romana del año 1440, esposa, madre, viuda y apóstol seglar. Francisca nació en Roma en el año 1384 y cada año, el 9 de marzo, llegan cantidades de peregrinos a visitar su tumba en el templo que a ella se le ha consagrado en Roma y a visitar el convento que ella fundó allí mismo y que se llama Torre de los Espejos. Sus padres eran sumamente ricos y muy creyentes. Quedarán después en la miseria, en una guerra por defender al sumo pontífice, y la niña creció en medio de todas las comodidades, pero muy bien instruida en la religión. Desde muy pequeñita, su mayor deseo fue ser religiosa, pero los papás no aceptaron esta vocación, sino que le consiguieron un novio de una familia muy rica y con él la hicieron casar. Francisca, aunque amaba inmensamente a su esposo, sentía la nostalgia de no poder dedicar su vida a la oración y a la contemplación en la vida religiosa. Un día su cuñada, llamada Vanosa, la vio llorando y le preguntó la razón de su tristeza. Francisca le contó que ella sentía una inmensa inclinación hacia la vida religiosa, pero que sus padres la habían obligado a formar un hogar. Entonces la cuñada le dijo que a ella le sucedía lo mismo y le propuso que se dedicaran a las dos vocaciones, ser unas excelentes madres de familia y a la vez dedicar todos los ratos libres a ayudar a los pobres y enfermos como si fueran dos religiosas. Y así lo hicieron. Con el consentimiento de sus esposos, Francisca y Vanosa se dedicaron a visitar hospitales y a instruir gente ignorante y a socorrer pobres. La suegra quería ponerse a todo esto, pero los dos maridos, al ver que ellas en el hogar eran tan cuidadosas y tan cariñosas, les permitieron seguir esta caritativa acción. Pronto Francisca empezó a ganarse la simpatía de las gentes de Roma por su gran caridad para con los enfermos y los pobres. Ella siempre tuvo la cualidad especialísima de hacerse querer por la gente. Fue un don que le concedió el Espíritu Santo. En más de 30 años que Francisca vivió con su esposo, observó una conducta verdaderamente edificante. Tuvo 3 hijos a los cuales se esmeró por educar muy religiosamente. 2 de ellos murieron muy jóvenes, y al tercero lo guió siempre, aun después de que él se casó por el camino de todas las virtudes. A Francisca le agradaba mucho dedicarse a la oración, pero le sucedió que muchas veces, estando orando, la llamaba a su marido para que le ayudara en algún oficio, y ella suspendía inmediatamente su oración y se iba a colaborar en lo que era necesario. Hubo ocasiones en que tuvo que suspender 5 veces su oración y lo hizo prontamente. Ella repetía: muy buena es la oración, pero la mujer casada tiene que concederle enorme importancia a sus deberes caseros. Dios permitió que a esta santa mujer le llegaran las más desesperantes tentaciones, y a todas resistió dedicándose a la oración y a la mortificación y a las buenas lecturas y a estar siempre muy ocupada. Su familia, que había sido sumamente rica, se vio despojada de sus bienes en una terrible guerra civil. Como su esposo era partidario y defensor del sumo pontífice, y en la guerra ganaron los enemigos del Papa, su familia fue despojada de sus fincas y palacios. Francisca tuvo que irse a vivir a una casona vieja y dedicarse a pedir limosna de puerta en puerta para ayudar a los enfermos de su hospital. Y además de todo esto, le llegaron muy dolorosas enfermedades que la hicieron padecer por años y años, pero jamás nadie le escuchaba una queja ni la veía triste. Ella sabía muy bien que estaba cosechando premios para el cielo. Su hijo se casó con una muchacha muy bonita, pero terriblemente malgeniada y criticona. Esta mujer se dedicó a atormentarle la vida a Francisca y a burlarse de todo lo que la santa hacía y decía. Ella soportaba todo con paciencia y con gran silencio, pero de pronto la nuera cayó gravemente enferma, y entonces Francisca se dedicó a asistirla con una caridad impresionante y exquisita. La joven se curó de la enfermedad del cuerpo y quedó curada también de la antipatía que sentía hacia su suegra. En adelante
Fue su gran amiga y admiradora. Francisca obtenía admirables milagros de Dios con sus oraciones. Curaba enfermos, alejaba malos espíritus, pero sobre todo conseguía poner en paz entre gentes que estaban peleadas y lograba que muchos que antes se odiaban empezaran a amarse como buenos amigos. Se hablaba de los admirables efectos que esta santa mujer conseguía con sus palabras y oraciones. Muchísimas veces veía a su ángel de la guarda y dialogaba con él. Francisca fundó una comunidad de religiosas seglares dedicadas a atender a los más necesitados. Les puso por nombre Oblatas de María, y su casa principal, que existe todavía en Roma, fue un edificio que se llama Torre de los Espejos. Sus religiosas vestían como señoras respetables, no tenían hábito especial. Nombró como superiora a una mujer de toda su confianza, pero cuando Francisca quedó viuda, entró también ella de religiosa, y por unánime las religiosas la eligieron superiora general. En la comunidad tomó por nombre Francisca Romana. Había recibido de Dios la eficacia de la palabra, y por eso acudían a ella numerosas personas para pedirle que las ayudara a solucionar los problemas de sus familias. El Espíritu Santo le concedió el don de consejo, por el cual sus palabras guiaban fácilmente a las personas a conseguir la solución de sus dificultades. Cuando llegaban las epidemias, ella misma llevaba a los enfermos al hospital, los asistía, les lavaba la ropa y la remendaba, y como en tiempo de contagio era muy difícil conseguir confesores, ella pagaba un sueldo especial a varios sacerdotes para que se dedicaran a atender espiritualmente a los enfermos. Francisca ayunaba pan y agua muchos días, dedicaba horas y horas a la oración y a la meditación, y Dios empezó a concederle éxtasis y visiones. Consultaba todas las dudas de su alma con un director espiritual, y llegó a tal grado de amabilidad en su trato que bastaba tratar con ella una sola vez para quedar ya amigos para siempre. A las personas que sabía que hablaban mal de ella, les prodigaba mayor amabilidad. Estaba gravemente enferma. El 9 de marzo de 1440, su rostro empezó a brillar como una luz admirable. Entonces pronunció sus últimas palabras: «El ángel del Señor me manda que lo siga hacia las alturas». Luego quedó muerta, pero parecía alegremente dormida. Tan pronto se supo la noticia de su muerte, corrió hacia el convento una inmensa multitud. Muchísimos pobres iban a demostrar su agradecimiento por los innumerables favores que les había hecho. Muchos llegaban enfermos para que les permitieran acercarlos al cadáver de la santa y así pedir la curación por su intercesión. Los historiadores dicen que toda la ciudad de Roma se movilizó para asistir a los funerales de Francisca. Fue sepultada en la iglesia parroquial, y al conocerse la noticia de que junto a su cadáver se estaban obrando milagros, aumentó mucho más la concurrencia a sus funerales. Luego su tumba se volvió tan famosa que aquel templo empezó a llamarse, y se llama aún ahora, la iglesia de Santa Francisca Romana. Cada 9 de marzo llegan numerosos peregrinos a pedirle a Santa Francisca unas gracias que también nos conviene mucho pedir siempre: que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a cumplir bien cada día los deberes que tenemos en nuestro hogar, y que nos consagremos con toda la generosidad posible a ayudar a los pobres y necesitados y a ser extraordinariamente amables con todos. Santa Francisca, ruégale al buen Dios que así sea. He aquí la descripción de una mujer admirable. Que las gentes comenten sus muchas buenas obras. Proverbios 31:31. Esta fue la historia de Santa Francisca Romana. Esta mujer, que había sido inmensamente rica, sus padres habían sido adinerados. Sin embargo, quedaron pobres, y más tarde sus padres la casan a ella también con un hombre rico. Su esposo, que ayudaba al Papa, pues cuando las guerrillas civiles se formaron en Roma, este esposo quedó totalmente en la ruina. Pero no renegaron de esto, sino que más bien ella se dedicó a pedir limosnas para seguir ayudando a los pobres y necesitados que estaban en los hospitales, y ayudaba de todo corazón. Cuando ella quedó viuda,
se integró por completo al convento y más tarde allí la nombraron superiora. En ese convento, hermanos, no usaban hábito, sino que vestían como señoras que trabajaban en su hogar y también para el servicio de Dios. Esto en realidad, mis hermanos, a mí se me hace muy admirable de una mujer que se dedique en su totalidad a su hogar, pero también para el servicio de Dios, o sea, al templo, que sirven y trabajan para los dos. Eso es algo muy admirable de una persona. Ojalá yo en la actualidad hubiera muchas mujeres así, que se dedicaran a su hogar, pero que también se dedicaran al servicio del Señor, o sea, a servir a los demás, a los pobres, o en lo que puedan servir en un templo. Eso es algo admirable. Esta Francisca, siempre desde que estuvo adolescente, sentía el deseo de irse de religiosa. Sin embargo, sus padres la casan con un hombre rico. Y ella, cuando está con su esposo, le da tristeza a que su padre la hubiera obligado a casarse y no poder seguir de religiosa. Ella quería, con todo el corazón, irse de religiosa. Pero esto, mis hermanos, no fue un impedimento, porque a la vez también les tocó un hombre que las trataba bien y les permitían seguir de religiosas en el servicio de Dios. Esto era algo muy buenísimo, hermanos, porque Dios quiere que si hay parejas, hay mujeres y hombres que puedan estar en el servicio, sirviéndole a Él, pueden hacerlo, no hay ningún impedimento, siempre y cuando la pareja se ponga de acuerdo. Porque hoy en la actualidad, mis hermanos, los hombres no permiten a sus mujeres que vayan tanto a la iglesia. Pero eso es muy bueno. En realidad es mejor eso a que anden de ociosas por allí en las tiendas gastando su dinero. Qué mejor que estén en el servicio de Dios y no que anden gastando el dinero que no se tiene. Eso es un pecado también. Y pidamos a Dios, mis hermanos, por todas las mujeres, para que sirvan de todo corazón al Señor. Esto que viene de Dios, les aseguro que Dios, siempre y cuando, como les decía, la pareja se ponga de acuerdo, cuando las cosas vienen de Dios, Él permite que todo en la pareja se lleve bien. Y entonces pidámosle a Dios por todas las parejas, para que se unan en una comunidad y se acerquen a Dios. Cerca de Dios, mis hermanos, vamos a ser mucho mejores y vamos a vivir mucho mejor para el día que nos toque partir de aquí hacia la eternidad. Así como esta mujer, que ella sentía que venía alguien por ella y la llevaba a las alturas, así también nosotros sentamos en el último día. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.